¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? Bueno, episodio 71, que ya sabéis, se dice rápido, pero son 71 días publicando y compartiendo opiniones, imágenes con vosotros sobre esta pandemia, ¿eh? Ya son más de 2 meses, camino del tercer mes, cada día menos confinados, para ser honesto. Pero bueno, tenemos que ajustarnos también a estas franjas horarias en las que nos dejan ser libres. De todas maneras, quiero comentaros que a partir de mañana, Barcelona, que es la ciudad donde yo resido, entra en la fase 1. Esto quiere decir muchas cosas, pero lo más importante es que damos un pasito más hacia la tan ansiada libertad. Por ejemplo, podremos quedar con familiares y con amigos a cualquier hora del día. Reuniones hasta 10 personas creo que sí que se pueden hacer, tanto en las viviendas como en terrazas, porque los restaurantes, por ejemplo, seguirán estando cerrados. Es un paso más, como os decía. Vamos a poder regresar a una cierta normalidad porque ya vamos a poder quedar con gente que solíamos ver y que estaban en nuestro entorno más cercano. Durante este tiempo de confinamiento no hemos podido, o en teoría no se podía. Ahora sí que vamos a poder recuperar esas costumbres. Así que esta es la noticia del día más importante. Ya os iré explicando qué sucede, qué es lo que pasa cuando estemos ya en la fase 1 y podemos ver si la gente queda, si no queda, si hay rebrotes, si no los hay, si los gobiernos cambian las directrices, si yo, para ser completamente honesto con vosotros, todavía tengo que ver qué pasa y cómo se gestiona un potencial rebrote. Es decir, imaginémonos que en unos días, en una ciudad como podría ser Barcelona, nos encontramos de repente con una noticia que nos dice que ha habido una recaída y que el número de contagiados aumenta de forma importante. Me gustaría, no quiero que suceda, pero si sucede, sí que me interesa conocer y saber qué tipo de gestión va a realizar el gobierno. Bueno, los diferentes gobiernos, tanto el gobierno central, el que está a nivel nacional, como el local, el autonómico, que son dos gobiernos que en lugar de trabajar juntos y de entenderse y comprenderse, pues cada uno con su ego parece que no ayudan mucho a la causa. Pero bueno, sí que es cierto que el peligro de un rebrote está, que el número de contagiados puntualmente pudiera ascender y a ver cuál es la respuesta de las autoridades, a ver cómo lo gestionan, porque hasta la fecha, como os he dicho en muchísimas ocasiones, prácticamente todo lo han hecho mal. Supongo que la experiencia sirve de algo y que en este caso pues les ayudará a no cometer los mismos errores, aunque si somos honestos, la confianza en ellos es tan bajita que no pondría mi mano en el fuego sobre su actuación. Dicho esto, el vídeo de ayer os comentaba, ¿os acordáis? Sobre qué curioso es que repentinamente las mascarillas sean el ítem más importante de la faz de la Tierra. Hace un par de meses, 3 meses, las autoridades nos decían que no merecía la pena. Básicamente nos trataban de tontos cuando se referían a la urgencia de la sociedad por comprar las mascarillas. Veíamos las imágenes en China, en otros países como Singapur o incluso Italia, y claro, la sociedad, la población pensaba, si ellos están utilizando las mascarillas, ¿por qué nosotros no? Si estamos en plena pandemia, no tiene lógica. Los gobernantes de aquí aparecían en escena y nos contaban el cuento de que no hacía falta. Como os dije ayer, nos tomaban como tontos. Es decir, ¿por qué pensáis eso? ¿Por qué creéis que es necesaria la mascarilla? Ahora todo esto ha cambiado. En aquel momento España no tenía mascarillas, no era capaz de comprarlas,
y por lo tanto en el mercado era imposible encontrar, os lo he explicado, yo pagué por mascarillas básicas en la farmacia, es que ahora ya no lo recuerdo, pero hay vídeos en los que lo dije, pero puede ser que hasta 6 euros por mascarilla, o incluso, a ver, sí, 6 u 8 euros por mascarilla, no la más básica, pero tampoco, no era la mascarilla Ferrari, era un modelo normalito, pero que se podía utilizar 3 o 4 días, de acuerdo a las indicaciones de la farmacéutica, Bueno, en aquel momento no había mascarillas. Tú ibas a comprar, dame una cajita de 30, 50 o 100 mascarillas, algo que antes, en el mes de diciembre, por ejemplo, no había ningún problema, y ahora, bueno, durante estos meses fue imposible. Lo curioso es que ayer os explicaba que el gobierno español repentinamente ha decretado que es obligatorio llevar mascarilla en España en los recintos cerrados y cuando no se pueda garantizar en el exterior que se puede mantener una distancia superior al 1,5 metros, más o menos, que ya me diréis cómo se calcula esa garantía, porque yo puedo estar el 90% de mi tiempo en el aire libre a 1,5 metros de distancia, pero el restante 10% en un semáforo o en una pequeña aglomeración puede estar a medio metro. Es complicado gestionar el tema de las distancias. Así que ahora nos encontramos con la obligatoriedad de comprar mascarillas. Ahora ya hay en el mercado, no hay ningún problema. Prácticamente las encuentras, perdón, incluso en el supermercado. La cuestión es que ya no hay contagiados prácticamente. Aparentemente el número está cayendo. Hemos llevado muy poca mascarilla estos meses y a pesar de no haber utilizado la mascarilla de manera general, el número de contagiados ha ido descendiendo paulatinamente y ahora que ya más o menos se puede decir que estamos saliendo de esta crisis, nos dicen que tenemos que llevar y la amenaza de la sanción. Como explicación, ayer os decía que es curioso que cuando ya hay un stock enorme de mascarillas en el país, nos obliguen a llevar mascarilla. Y piensa mal y acertarás. Ya sabéis que prácticamente desde el inicio de la pandemia vengo repitiendo lo mismo. Piensa mal y acertarás. Especialmente cuando te refieres a las autoridades, a los que nos gobiernan, Por lo tanto, yo veo grandes estocajes, millones y millones o cientos de millones de mascarillas que ya están en España o que ya están comprometidas y que van a llegar próximamente. Y obviamente algo hay que hacer con ese stock. No se puede quedar en el almacén porque aunque tenga una vida útil de X meses o X años, estamos hablando de cantidades monumentales. Yo entiendo que si cogemos los datos publicados en estos 2 meses, estos 2 últimos meses, podríamos hablar quizás de miles de millones de mascarillas. ¿Por qué no? No lo sé, pero los datos podrían ir por ahí. Y tengamos en cuenta 2 cosas. Que están los datos oficiales, es decir, el producto comprado por los gobiernos, por un lado, pero también tenemos una cantidad de producto altísima que ha sido traída directamente por empresas privadas que han querido hacer negocio, que lo han hecho, que aquellas empresas que pudieron hacer acopio de mascarillas y revenderlas a través de su canal de distribución durante estos 2 meses pasaron de venderlas a 0,30 PVP, precio de venta público, a venderlas a los precios que os he dicho. No las más potentes ni muchos menos, pero un modelo básico o relativamente básico lo estaban vendiendo pues a lo que os decía, 6, 10, 8 euros. Una auténtica animalada que el gobierno tampoco pudo gestionar, porque yo las compré en la farmacia, es decir, un canal oficial, un canal en el que en teoría el gobierno debería proteger a todos para que no se cometieran ningún tipo de abusos. Este comentario que hice ayer sobre lo curioso que es que justo ahora el gobierno nos diga que es obligatorio llevar mascarilla y que ahora que tenemos estocaje, ahora que hay producto,
me ha hecho gracia porque he recibido muchos comentarios que quedaron sorprendidos, que me decían, no lo he pensado, pero tal y como lo explicas, tiene mucho sentido. Y es así, tiene sentido. Pero también os quiero decir que es importante que lo tengamos en cuenta, que no lo sabemos y tampoco lo vamos a saber, porque como este gobierno básicamente es el gobierno menos transparente de la historia, al menos de la historia que yo he conocido, o hasta donde yo llego, ¿sabes? De lo que he conocido y de lo que he podido conocer a través de documentos, diferentes tipos de documentos, bueno, pues nunca lo podremos saber. Es decir, todo lo que estoy diciendo, obviamente, es fruto de una reflexión, de preguntarme ¿por qué? ¿Por qué ahora, cuando no hace falta, cuando ya es innecesario, cuando ya no tenemos contagiados prácticamente, cuando el ritmo de contagiados cae vertiginosamente y nos estamos dando cuenta de que no hace falta ni los guantes, ni las mascarillas, porque sin haberlos tenido antes, porque no los teníamos, estamos mejorando rápidamente? ¿Por qué cuando estamos en un escenario mucho más positivo, lo que antes era poco menos que una barbaridad, ahora es algo completamente recomendable? Pues esta reflexión yo la comparto en una dirección, pero es simplemente mi opinión. De todas maneras, me alegro que haya tanta gente que haya podido de alguna manera conocer también este dato y poder hacer su propia valoración, porque es importante que todos seamos capaces de tener nuestra opinión y que desarrollemos nuestro punto de vista con absoluta libertad. Por eso estoy diciendo esto, que mi opinión es simplemente una opinión más, que no tiene datos detrás que la puedan justificar, más allá de que es curioso, ¿por qué no? También estaría bien que los que nos dijeron que Salvador Illa, por ejemplo, o Simón, gente de gobierno, ministros, portavoces, vicepresidentes, presidente, estas personas que nos decían que no era necesario, estaría muy bien que nos dijera ahora por qué el cambio de planteamiento, porque antes era una estupidez completamente innecesaria la mascarilla y ahora nos estamos encontrando con una urgencia por comprar mascarillas. Yo ayer compré mascarillas, no tenía pensado comprar, pero pensé, compra porque las tienes, y si esto se pone todavía más curioso, pues ya tienes una cajita. Ahora que hay stock y que no hay problema, pues en el supermercado, lo había pensado, pero me lo encontré directamente en el supermercado. Vi una caja de 50 mascarillas, de las más básicas, de estas que son azules y que tienen 2 tiras para las orejas, es que no valen nada, que básicamente es un producto de risa, que antes las comprabas por nada, la caja, muy barata, y ayer yo pagué 30 euros por 50 mascarillas, una caja de 50 mascarillas, una caja que viene de China, caja de cartón, sin ningún tipo de plástico, ni protección, ni nada, No os vayáis a pensar que estamos hablando de una caja preparada para evitar el ambiente, ni mucho menos. Como una caja de Kleenex, papeles, estos papeles típicos para secarse las manos o de cocina, pues lo mismo, pero con mascarillas. Pues 30 euros 50, es decir, 0,6. Mascarillas que antes costaban muchísimo más. Ahora las tenemos pues a un precio más razonable, aunque seguramente es el triple de lo que costaban antes de la pandemia, y quizás menos, dependiendo del sitio donde las comprases. Pero bueno, lo que es innegable es que ya tenemos las mascarillas, que yo ya tengo un pequeño stock, que si el gobierno todavía endurece más las medidas y la amenaza se cumple, al menos queda claro que, al menos en mi caso y en la mayoría, pues tenemos ya la excusa perfecta, te la metes en el bolsillo y si es necesario la coges y la utilizas para bueno, evitar la propuesta de sanción, porque esta es otra. Ya os lo dije, pero cuando hablamos de sanciones, multas, hablamos de propuestas. No estamos hablando de una sanción
en firme, es una propuesta de sanción. Te ponen 1.500 euros, por ejemplo, de sanción. Y esto de momento está en el aire, no sabemos qué va a pasar, si las propuestas al final de la pandemia serán sanciones o simplemente quedarán en el olvido y hasta aquí y a otra cosa. Bueno, compañeros, compañeras, durante esta vuelta he querido hacer el comentario. Me parece que de vez en cuando está bien cambiar el tema y así veis un poquito la ciudad. Episodio 71, nada mal. Pues bueno, un placer como siempre, que paséis un gran día. Hasta luego, chao, chao.